Bueno, vamos a contar aquí, de parte de mi tío Lucho, que tiene la memoria más clara de toda la familia, de dónde viene la familia Cantillo Torné. Tío. Bueno, no. Si vamos a comenzar por el lado de mi papá, José Nicolás Cantillo Torné, hijo de Juan Antonio Torné García, el patriarca de la época del corregimiento de Concordia, entre comillas, Malabrigo, siendo corregimiento del municipio de El Cerro de San Antonio. Juan Antonio García llegó y su familia llegaron a Malabrigo, como se conoce, vendiendo telas y vendiendo cuestiones. Cortes. Sí, cortes, vaina de sastrería. Pero mi abuelo fue un tipo inteligente, tipo de una capacidad mental exuberante. Resulta que mi abuelo en uno de los cortes, él se los deja a un sastre del pueblo y a los 15 días mi abuelo, como viajaba entre Barranquilla y Malabrigo, a los 15 días volvió y el sastre le ha dicho: señor Torné, usted me ha puesto en tela de juicio creyendo que yo no soy un tipo honrado. La plata que me dejó metida en el corte, esa plata es suya. Y mi abuelo Juan Antonio le dijo: te lo dejé era para probarte tu honestidad, y la comprobé que es así. De ahí nace la riqueza de Juan Antonio Torné García, que fue el tipo rico de la comarca, donde llegó a tener alrededor de 28 fincas que se las pueden enumerar una a una. Y dígalas. Voy a comenzar. Los Guayacanes, los Matarratones, La Danta, Pasa Corriendo, Papare, Castillito, que habían 3 potreros que se llamaban Castillito, Todos Te Quieren, Corralito, El Bongo, El Mamón, Los Mangos, Hawái, La Pigua, y de pronto otro que se me escapa, como todos, pero que todos los conocí, de Viva Voz y presencial. Ese fue mi abuelo, y de aquí dependemos toda esta familia que me rodea, como son la familia Fernández Cantillo, bisnietos de Juan Antonio Torné García, que llevan la sangre. Pero mi bisabuelo, Juan Antonio Torné, que era el tipo más rico del pueblo, que era lo que tenían en el pueblo que no tenía nadie. Mi abuelo llegó a tener 100 canoas. Era el tipo que traía la arena del municipio de Ponedera Atlántico. Tenía 2 botes muy grandes, que ahí era donde los traían, que uno se llamaba, de lo que me acuerdo, el bote se llamaba el Lahut terminado en D. Y tenía una canoa que viajaba muy grande que se llamaba la India. Y tenía más de 100 canoas que se las alquilaba a los pescadores. Y en la tarde él iba y cobraba su alquiler de las canoas. ¿Quién era la mamá de mi abuelo Nicolás, de José Nicolás? Se llamaba Catalina García. Y su papá se llamaba José Nicolás Torné, hermano. Eso eran los papás de Juan Antonio. De los papás de Juan Antonio. No, correcto, esa no la sabía yo. Y Catalina García y Juan Antonio Torné. Y José Nicolás Torné. Y de José Nicolás Torné, lógicamente. Y tenía una hermana que se llamaba Soledad Torné. Tenía otra hermana que se llamaba... esa no era Torné de salida. Esa es familia mía y de nosotros por otro lado, por los Castro, que era la familia más grande. Y que mi bisabuelo, por el lado de mi mamá, fue más rico que mi abuelo Juan Antonio. Mi abuelo Juan Antonio fue trabajador de Julio Castro, que era mi abuelo, bisabuelo. El papá de Dubige. El papá de mi abuelo Eduvige Castro. Se llama Julio Castro, que tuvo 10 hijos varones que se casaron en Malabrigo. Y por eso prima en Malabrigo la familia Castro en todo el pueblo.
10 hermanos casados, y en la época eran de 10 y 12 hijos que hacían. Allá en Malabrigo, el que no lleva el Castro en la mitad lo lleva, pero es Castro. Pero la familia es respeto. ¿Y la mamá de mi abuelo Nicolás, cómo se llamaba? Se llamaba La señora Cantillo. María de los Ángeles Cantillo. Tía de Alicia Dorada. Claro, de Alicia Cantillo. Tía de Alicia Cantillo, hija de Esteban Cantillo, que era el papá de Alicia. Hermano de mi abuela, María de los Ángeles Cantillo. Sí, esto, ¿ya no lo sabíamos nosotros? No lo sabíamos. Entonces, ¿por qué María de los Ángeles se mete con Juan Antonio? Porque eran hijos no legítimos en esa época. No, mi abuelo tuvo, después de su esposa que se llamaba Elisa Fontalvo, tenía a mi abuela, en esa época le decían querida, y tenía otra querida que se llamaba Teresa Fontalvo, que era prima hermana de su esposa. Con ella tuvo 8 o 9 hijos, que esos son apellidos Fontalvo Torné, y los hijos legítimos son Torné Fontalvo, correcto. Mi papá se puso el apellido Cantillo antes, pero mi papá era Torné Cantillo. Tengo entendido que papá era el hombre de confianza de Juan Antonio Torné, de mi bisabuelo. Mi papá fue el administrador general de los bienes de ese señor, que fueron muy grandes. Mi abuelo era el tipo abanderado de la región, de respeto, de todo, más rico que Tono Palacín, que todos esos ricos de Bálsamo, de Punta de Piedra, todos más ricos que los paternostros, más ricos que toda esa gente. Mi abuelo muy rico. Y papá Nicolás era el administrador de todo. General, ahí no mandaba sino él. Allá llegaban los nietos y si no se untaban de caguevaca, no tomaban leche. ¿Y cómo es el cuento ese que mi abuelo se paraba en la casa allá en Malabrigo, y mi bisabuelo, perdón, y llegaba papá a colar y cuando lo veía le miraba los cascos y decía... Ese es un cuento que mi abuelo llegaba, mi abuelo le preguntaba, Elisa, ¿a dónde está Nicolás? Y mi abuela, como mi papá le echaría mentira, decía, voy para Corralito, uno en la finca, y mi abuelo en la tarde volvía, 3 o 4 de la tarde, mi papá venía, se iba por uno de los potreros que tenía en el municipio del Piñón Magdalena, que era el bongo, el mango y los mamones, y mi abuelo llegaba en la tarde y le preguntaba, Elisa, ¿dónde está? María de los Ángeles, ¿dónde está Nicolás? No, él salió con Aníbal y Eduardo, que era nieto de él, sobrino de mi papá, eran contemporáneos en edad. Entonces mi abuelo decía, Elisa, María de los Ángeles, él te dijo que había salido esta madrugada para Corralito, que no sea tan embustero, porque el barro que tienen las patas de los caballos es del arroyo de coco. Así. Estaba robándome el ganado. Estaba allá, como yo tengo unos nietos y unos hijos que son ladrones, me roban el ganado. Dentro de eso está metido Nicolás, Moncho, Tico. Y esos son unos bandidos ladrones. Estoy buscando un tipo que les pago para que me los mate a toditos. Así decía mi abuelo. Así decía mi abuelo. Mi abuelo se ponía en la esquina de su casa y se ponía con él. Estoy necesitando un trabajador. Y la gente le pregunta, señor Torné, ¿para qué necesita? Para que vayan y me maten a Eduardo, que era un hijo de él. Ese era mi abuelo. Bueno, y la familia por parte de mi abuela y Carmen Inés. No. ¿Eduviges? ¿Quién fue el papá de Inés? Se llamaba José María Mosquera. ¿De dónde era? Natural de Popayán. Ah, Popayán, yo pensé que era paisa, fíjate. No, payanés. Payanés, ajá. Mosquera. ¿Cómo conoció a Eduviges, que era una morena? Imagínense, eran hijas de Julio Castro, el tipo rico del pueblo. ¿Eduviges era hija legítima? Legítima de Julio Castro, lo que les dije anteriormente, que tuvo los hijos, 10 hijos varones, que por eso hay mucho Castro en ese pueblo. Ajá. Entonces Eduviges se casa con Ya llegó. ese tipo, mi abuelo. Este es el gallo para el sancocho, para el guiso. Ajá.
mi abuelo José María Mosquera, un tipo berraco, se llevó a mi abuela Eduviges Castro. ¿Y cómo llegó un payanés a Malabrigo? Esos tipos eran nómadas, caminando de pueblo en pueblo, y llegaría mi abuelo a Malabrigo y se encontró y visitó la casa más importante de ese momento, que era la casa de mi abuelo Julio Castro. Como le dije anterior, más rico que mi abuelo Juan Antonio Torné. ¿Y Eduviges era una mujer? La mujer divina, fueron mujeres honestas y castas. No se casaron más nunca después de tener sus hijos. Como ¿Y cuáles son los nombres de ellas? Hilaria Castro, Tomasa Castro, María Castro y Eduviges Castro. Tuvieron un hermano que se llamaba Anselmo Castro. Y a María. Claro. Y Anselmo Castro, personaje dentro de los Castro. ¿Por qué Ine no tuvo hermanos? Porque no tuvo hermanos de padre y madre, no, pero tuvo hermanos ¿De padre? de padre por los Mosquera, Claro. que se llamaba José María Mosquera, Raúl Mosquera y Joaquín Mosquera, mis tíos. Claro. Pero una pregunta. Tengo entendido que Ine fue hija única. Tuvo una hermana, pero murió al nacer. O sea que fue única entre José María Mosquera, mi abuelo, y mi abuelo Eduviges Castro. Pero mi abuelo, mi bisabuela no tenía plata. Tenía sus pesos. Tenía sus pesos. El payanés Sí, tenía sus pesos. Payanés tenía sus pesos. Tenía sus pesos mi abuelo José María Mosquera. ¿Cómo se conocen mi abuela Ine con papá Colá? No, eso ya es de Malabrigo, ya de dos castas de los duros allá en Malabrigo. Malabrigo todavía en esa época existía la cuestión de la vaina del racismo, de que no se casaban sino con gente que fueran más o menos de su nivel igual al de ellos, porque Julio Castro rico por los Castro y los Torné por los Juan Antonio Torné, que eran los tipos ricos. También estaba Cristo Sala, otros ricos de Malabrigo, y Luis Almanza, eran los cuatro ricos del pueblo. ¿Y cómo se llama? Estaba, espérate que se me falta una pregunta aquí. Mira, este no lo ve, un ronero de Ciénaga Coleto. ¿Por qué? A ver, esta es la pregunta, ya me acordé. ¿Por qué, si eran los tipos más ricos, los abuelos, los abuelos tuyos, Juan Antonio Torné y por el otro lado Julio Castro, ¿por qué ustedes quedan pobres? ¿Por qué deciden venirse para Ciénaga? Exactamente. Nosotros decidimos venirnos para Ciénaga porque teníamos una tía que excursionó hacia Ciénaga desde Malabrigo o Concordia hacia Ciénaga Magdalena y se casó con un señor de apellido Durán, del cual tuvo un hijo que se llamó Armando Durán Castro. Fue madrina Hilaria. Y luego mi madrina Hilaria, como le decíamos cariñosamente, se comprometió posteriormente con el tipo de la época más rico de Ciénaga, que se llamaba César Riasco, claro. o Capaburro. Sí, Capaburro. Sí, dueño. Entonces, bueno, listo, sigo. A raíz de que Madrid Hilaria se viene, excursionamos nosotros en busca de nuevos horizontes. Sí, y todos se vinieron para Ciénaga. Y todos nos venimos para Ciénaga. Después papá se fue para Venezuela. Ya ese es otro episodio, pero mi papá en esa época se fue a trabajar con un señor muy rico de Candelaria Atlántico que conoció a mi papá comprándole ganado a mi abuelo. El tipo iba a Candelaria a comprarle novillos a mi abuelo. Y luego, después de la muerte de mi abuelo, el tipo le dio a un amigo del señor Luis Barrio, Sebastián Rodríguez, que había conocido un tipo allá en Malabrigo que se llama Nicolás Torné y que era un tipo muy capaz. Y Sebastián Rodríguez le dijo, ese es el tipo que tú necesitas, Luis Ramón, para que te administre aquí. Gallego. Que administró
la finca de una de las fincas más poderosas en el Atlántico, que está ubicada entre el corregimiento de Leña y Candelaria Atlántico, y mi papá fue el administrador general durante más de 30 años de ese señor, con capacidad de mando y todo. Dile que nos hagan una... Entonces, la pregunta del millón, tío. La pregunta del millón. Compren un par de libras Sí. de la haga. La pregunta del millón. Sí, mi abuelo era hijo del tipo más rico y mi abuela era nieta del tipo más rico, ¿por qué nosotros somos pobres? ¿No? Económicamente hablando, ¿no? Sí, lo que pasó ahí es que como mi abuelo era hijo natural, como llamaban anteriormente, o hijo de padre desconocido, porque entonces hizo una vagabundina de la curia, en que la curia declaran a la gente hijos naturales, hijos de padres desconocidos. Hijo bastardo. Hijo bastardo. Entonces fíjense la culpabilidad que hay en la iglesia, y de ahí nace que por eso nosotros somos cantillos, debíamos de ser torné mosquera. Porque tanto Claro, mi mamá claro. como mi papá eran hijos naturales. Y como se decía, y Sí, entonces, no eran hijos del matrimonio. no eran hijos del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los hijos naturales en su época, al morir, esas herencias se fueron repartiendo, que quedaron en nada. Tantos hijos, mi abuelo Juan Antonio Tornet tuvo 24 hijos. Y esas herencias se repartieron. Inclusive que mi papá fue el que repartió todos los bienes. Y dentro de los bienes repartidos, mi papá tenía dos hermanos que se llamaban Guillermo y Félix. Claro. Y a ellos les dieron una finca que se llamaba San Felipe. Y a los hijos de Teresa Fontalvo, esos son Fontalvo Tornet, les dieron una finca que se llama La Teresa. Se llamaba La Teresa. Y ahí se acaban. A otros les dieron los otros potreros. A mi abuelo tuvo un potrero en Caimán o Bella Vista, la tierra de Juancho Polo, que se llamaba Caimán. También mi abuelo copaba la región jurisdiccionalmente en las tierras. Mucha capacidad. O sea que la mayoría de la herencia, cuando murió Juan Antonio Torné y cuando murió Julio Castro, se le dieron fue a los hijos legítimos. A los hijos legítimos. A los hijos naturales le dieron de a poquito. A los hijos legítimos nada más, que eran, esa gente les dio de una finquita, y a mi papá le dieron 3 vacas, cuando mi abuelo tenía más de 1000 reses. Imagínate, ¿saben? Así. Y yo me imagino, como sé que sucedió, que aparte de que le dieron poquito, esta gente de una vez se la bebió y se la comió. Sí, mi papá fue un tipo, además de honesto, fue muy honesto, porque mi papá, que era el que lidiaba eso, debió estar fue el que hizo la repartición, sí, ¿por qué no? hizo la repartición, no. Después mi papá, como eso era poco lo que le habían dado, se llevó a cabo una reunión con los dos hermanos y vendieron la finca de San Felipe. Y de ahí mi papá se la tomó. Porque Porque el que reparte es Papacolá. Sí, el que reparte papa con la. sí, pero... Y por los Castro, el viejo Julio Castro muere, Eduvijera y es legítima. Sí, pero esas herencias se acabaron. Sí, porque Julio Castro era el papá de Dubige, de Tomasa, de Hilaria, de María, que eran hijas legítimas. Sí, esas herencias se acabó. No se sabe por qué se acabó. ¿Tuvieron hijos varones? ¿El viejo Julio Castro tuvo hijos varones? Hermano de Dubige. Julio Castro, claro. Natural, o sea, legítimo. Legítimo tuvo solamente, Julio Castro no, tuvo 9 hermanos varones. Dentro de eso el que se crió con ellos, mi tío Anselmo, Ah, ok, hostia, que también vino a vivir a Ciénaga. Batalla. pero ¿y por qué se acabó esa plata? Por lo menos de Julio Castro, si estaba Anselmo. Y las hijas, yo entiendo, o sea, despilfarraron. yo entiendo, por ejemplo, que la parte de Juan Antonio Torné no Y correspondía porque papá no era hijo, era hijo. Bueno, pero acá y todavía ahí hay plata de los torneos. Acá tenemos en Malabrigo primos míos, sobrinos de mi papá, que son ricos todavía. Por ejemplo, Marco Torné Campos, los Campos Torné. Allá hubo hermanas y hermanos de mi papá, que 5 hermanas, que una hermana puso los varones y el otro puso las hembras. Los hijos de tía Luz eran los varones, y los hijos de tío Juan, y los hijos de tío Juan eran las hembras. Ajá. Sí, sí. Y se casaron todos con Ahí se casaban porque había la vaina del problema racial que les di al principio. O sea, como los Santos Calderón, Sí. que los santos se casaron cada uno con una Calderón diferente. Exactamente. Y dieron los famosos
Y tenemos a aberraciones como Juan- Pachito Juan- Santos y... Quiero recordarte que Juan Antonio García era un tipo fino. Juan Antonio García, que era él. Juan Antonio Torres García era un tipo de Fino. los facciones finas, mono de ojos verdes. Porque nosotros tenemos ancestros franceses, ¿no? Claro. El mi apellido abuelo Tarné era... Mi abuelo era apellido de raza francesa. Sí, tipo fino. Hay una historia de la gente que vino de Cuba, que es la parte de mi abuela Inés. Ah, bueno, sí, esa es otra cosa. Ahí Ajá. vinieron Stanley. los juncos que vinieron por allá de la vía de Monpós, Bolívar, Ajá. que llegaron a Malabrigo y se conectaron ahí y casaron. Esos juncos, allá de Julio Castro, se casa con Una junco. con una junco. Y esa junco venía de Cuba. Esa junco venía de Cuba. Y es donde aparece el famoso cofre que debe tener los Chabela, que hay que pedírselo. Para que lo devuelva. Porque el cofre Ese de los Castro. se lo dio tío Orlando. Tía Doris se lo dio tío Orlando. Claro. Y tío Orlando lo restauró. Ese de los Él me lo Castro, mostró. ese de los Castro, ese de los Bonito. Ajá. De los Castro. Ese cofre hay que rescatárselo para traérselo a tía Doris nuevamente. Yo lo voy a llamar. Ya yo le- Entonces, o sea que nosotros tenemos familia Ey, cubana Cubana y francesa. y francesa. pero no le voy a llamar, me voy a Bueno, poner un sombrero. primo Ale. Y además de eso, no francesa. También Yo no tenemos traigo la que me familia metan el Castro sombrerado y el cubana. Yo te lo digo por- También es cubana la familia Castro. Claro, sí, Fidel Castro es de los Voy mismos a comprar un Castros. sombrero que lo vi aquí. Ah, Claro. no sabía yo, primo Ale, Claro. que usted es familia de Fidel Castro. Ojo. Familia Fidel Castro será ya, pero ya en el parentesco, en la parentela. Pero esos Castros vinieron de Cuba en la época esa, que se embarcaban en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, Que le voy a la decir gente algo. migró ¿Está grabado? y Sí. algunos Castros que venían de Cuba se instalaron allá en Malabrigo, como también la gente que vino de por allá, los turcos que llegaron a Montelíbano y pusieron por eso Montelíbano, porque vinieron huyendo. Entonces, esa es la historia de Malabrigo, O sea, nosotros tenemos estirpe y abolengo. lógicamente. Nosotros no somos cualquier No, nosotros cosa por ahí. nosotros Nosotros los Cantillos, los Castros, los Tornés sí. Y Somos de Malaví. de Fernández y Cantillo, y Cantillo, con abolengo. con abolengo. Pues venimos de gente europea y de gente del Caribe. Claro, claro. Cuba, nosotros tenemos- Nosotros los Fernández venimos del rey Fernando de España, porque somos... También, Fernández significa... Europa. Toledo, somos Español, español. Fernández Toledo. Pero en este momento no estamos hablando de los Fernández porque Pero esa es otra ya- historia Ya aparte. eso es Europa. Yo quiero, y que sepa la familia, porque este documento fílmico que estamos haciendo aquí va a reposar en la familia, sobre todo para el primo Ale. Ale, te mandamos un saludo aquí de tu papá. Ale, saludo, Ale. Ale, no, mijo. Él Cabrón, tiene- cabrón. Él ese cabrón tiene familia italiana por los paternostros. También. Sí, claro, lógicamente, porque él es de familia italiana. Ale está en capacidad de pedir la nacionalidad italiana por el paternostro. Por el patrón, nosotros, claro. Bueno, vale, fíjate, eso tampoco lo sabía yo. Ni él mismo lo sabía. Saludos de tu papá, que te quiere mucho. Tío, saludos a darle. No, él lo sabe que lo Johanna, quiero Johanna, mucho. manda saludos a Johanna. No, hombre, que Johanna no me habla a mí. El que le habla es a Ale. Entonces yo quiero a Ale, imagínate tú. Para mí Ale es un tipo importante Johanna, como Edwin y Yané, mis hijos. Música. Que la distancia y las circunstancias, pero que estoy pendiente de ellos. Ah, bueno, un abrazo grande, Ale. Ahí te voy a mandar este video para que ahora sí sepas por qué tú crees que yo sé tanto. No, no es que sepa tanto, no es que yo soy un loro. Yo le copio a mi tío Lucho y yo repito. Pero el que tiene la verdad verdadera es mi tío Lucho. Claro, Un abrazo porque de es la hermano. realidad.